Hola a todos y bienvenidos una vez más a este simposio cuyo objetivo no es más sino mejorar nuestros conocimientos en pro de dar la mejor asistencia a nuestras pacientes quienes están buscando nuestra asistencia para el sueño de llegar a tener una familia. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es que cuando nosotros tenemos una paciente con infertilidad y están buscando nuestra ayuda, nosotros estamos tratando de armar un rompecabezas y cada una de estas piezas corresponde a los diferentes factores que pueden tener impacto en la fertilidad. Uno de ellos, sin duda, es el factor uterino. Y dentro del factor uterino, una de las grandes patologías que pueden afectar la infertilidad es, sin duda, la miomatosis uterina. Y este es, sin duda, el tumor benigno más frecuente en la edad reproductiva. Es un tumor de tipo monoclonal, compuesto por células del músculo liso, afecta entre el 50 y el 60% de las mujeres en edad reproductiva, pero puede alcanzar hasta el 70% en mujeres con edad cercana a los 50 años. La mayoría de estas pacientes con miomatosis son asintomáticas, sin embargo, debido a la disrupción de la anatomía y de la unión endometrio-miometrio que producen estos fibromas, el 30% de las pacientes pueden cursar con hemorragia uterina normal, anemia secundaria, estos sangrados, dolor pélvico, dispareunia, incontinencia urinaria. Y sin duda, durante el embarazo, aquellas pacientes que tienen miomatosis pueden tener complicaciones obstétricas como aumento de la tasa de parto prematuro, aumento de la tasa de aborto, obstrucciones durante el trabajo de parto o dolor durante el embarazo. En cuanto a la infertilidad como factor único, es decir, que encontremos un mioma con repercusiones en la cavidad uterina que afecta a la infertilidad, solamente el 10% de las parejas infértiles van a tener este factor uterino. ¿Cómo es el origen de la miomatosis uterina? Estos miomas de manera histológica están compuestos de células de músculo liso desordenadas que están inmersas en cantidades abundantes de matriz extracelular y esta matriz extracelular es muy importante para la expansión del tumor, pues no solamente el fibroma o el mioma está compuesto de tejido muscular, sino también de matriz extracelular. El crecimiento y el desarrollo de los miomas dependen de la actividad ovárica, es decir, que necesitan estrógenos y necesitan progesterona. Pero el inicio radica en la liberación por parte de las células miometrales maduras del ligando WNT. Este ligando WNT que ustedes lo ven acá en la flechita, que es liberado por esta célula, actúa sobre las células musculares madres o sobre las stem cells. Al actuar sobre estas células madres van a generar una autotransformación de una célula normal sobre un miocito normal a una célula fibroide. Y posiblemente esta autorrenovación que genera este ligando WNT tiene raíz en una alteración o en una mutación de las células somáticas, particularmente en el gen MD12. Esa alteración de ese gen o ese genetic hit genera la autotransformación de una célula completamente normal en una célula fibroide o en una célula de un mioma. Y sobre esta mutación también tiene que ver la vía WNT beta-catenina. Y es que esta vía que ustedes ven en la gráfica estimula la liberación del factor de crecimiento transformante beta-3. Es decir, que el WNT genera la autorrenovación favorecido por la mutación genética y además este factor de crecimiento prolonga o perpetúa la proliferación de las células alrededor y sobre todo de las células que componen la matriz extracelular de los tumores. Entonces se convierte en un ciclo vicioso donde se sigue liberando el WNT, se siguen renovando las células, siguen teniendo mutaciones, se siguen liberando factores que estimulan el crecimiento de las células alrededor. Pero ¿eso qué estímulo tiene? Pues sin duda el estrógeno y la progesterona. Las altas concentraciones de estrógenos y progesterona en estas células miometrales favorecen la reproducción de estos tumores y por tanto de los síntomas que tienen las pacientes. El estrógeno induce la acción de crecimiento que tiene la progesterona sobre los receptores. Es decir, que el estrógeno tiene efecto, pero entre el estrógeno y la progesterona tiene mayor efecto esta última. De ahí algunos de los tratamientos que vamos a explicar más adelante.
En cuanto a los factores de riesgo para miomatosis uterina, existen diferentes descritos, muchos conocidos. Sabemos que las mujeres afroamericanas tienen mayor riesgo de miomatosis uterina, probablemente porque ellas tienen un factor genético implícito. La edad reproductiva, obviamente por la exposición a los estrógenos y progesterona que inducen todos estos ligandos WNT, todas estas vías de catenina y toda la liberación de los factores de crecimiento y por tanto la reproducción del tumor. La menarquia, edad temprana, en la medida en la que la mujer se expone más tempranamente a los estrógenos y la progesterona, y si tienen estas alteraciones genéticas, se favorece la reproducción de los miomas uterinos. Y parece ser que el embarazo tiene un efecto protector, y esto posiblemente se explique porque el embarazo genera en estos miomas una mayor sensibilidad a la isquemia. Es decir, que esto puede generar la reducción del volumen de los miomas. Con respecto a la cafeína, el alcohol, la obesidad, la presión alta, estos factores de riesgo parece ser están relacionados con el desarrollo de la miomatosis. Sus mecanismos fisiopatológicos aún no están completamente establecidos. ¿Cuál es la relación entre los miomas y la infertilidad? Primero, la posición de los miomas altera la anatomía uterina, principalmente los miomas submucosos o aquellos intramurales que tienen impacto sobre la cavidad uterina. La presencia de los miomas, ya sean submucosos o intramurales, genera una alteración de la contractilidad del músculo. También favorecen la expresión aberrante de factores de crecimiento endometriales, lo que genera una expresión anormal de los genes endometriales que participan en la receptividad endometrial y por tanto alteran la implantación embrionaria. Y esto es puntualmente importante en el grupo de los miomas submucosos. Se ha demostrado que algunos factores de expresión que participan en la receptividad endometrial, es decir, en ese crosstalk entre el embrión y el endometrio durante el día 5 de desarrollo embrionario, durante el momento en que el embrión se acerca al endometrio, son el OXA10, el BMP2 y el factor inhibitorio de la glucemia. Estos tres factores se han visto disminuidos en aquellas pacientes con miomas submucosos. Adicionalmente, la presencia de estos miomas que están alterando la arquitectura uterina representan un obstáculo para el transporte espermático y, por supuesto, la distorsión de la vascularización que genera una disminución del aporte sanguíneo hacia el lecho donde se está implantando el embrión y por tanto favorece la disminución en la tasa de implantación y el aumento en las tasas de aborto. Pero no todos los miomas tienen la misma repercusión y aquí es importante hablar de la clasificación FIGO o el sistema FIGO para la miomatosis uterina. Y es que tenemos miomas submucosos clasificados como FIGO 0, 1 y 2 y cada uno de estos números corresponde al porcentaje en el que el mioma está afectando la cavidad uterina o se encuentra dentro del músculo del útero. Otros miomas descritos como 3, 4 o 5, 6, que son los miomas intramurales, pero que también tienen un componente subseroso, y los 7 y 8, que son miomas completamente subserosos. Existe otra clasificación, otro tipo de mioma, que es el mioma híbrido, que es aquel mioma que su posición se extiende desde el contacto a la cavidad endometrial hasta el contacto con la superficie del útero, es decir, con la serosa, y este se conoce como el mioma híbrido y se clasifica como FIGO 2 a 5. Pero, ¿qué es lo más importante en miomatosis uterina? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que evaluar cuando tenemos una paciente con infertilidad que tiene miomatosis uterina reportada en una ecografía? Primero, ¿cuál es la localización de ese mioma? ¿Es submucoso, es intramural, es subseroso? Y si es intramural, ¿cuál es el tamaño de ese mioma? Menor de 4 centímetros, mayor de 4 centímetros, distorsiona la cavidad, no la distorsiona, y el número. Tiene 2, tiene 5 miomas, tiene 10 miomas, porque esto nos va a permitir enfocar el tratamiento quirúrgico de esta paciente con infertilidad. De acuerdo a la ubicación, independientemente del punto, si sea subseroso, intramural o submucoso, Pritz en 2009 demostró que la presencia de miomas, comparando un grupo de pacientes con miomatosis versus pacientes sin miomatosis, demostró que disminuye la tasa de embarazo clínico, el embarazo en curso y la tasa de nacido vivo cuando se compara con el grupo control. Y ustedes ven en el cuadrito rojo que hay una P estadísticamente significativa
significativa, es decir, que el tener miomas definitivamente reduce las posibilidades de lograr un embarazo, y es que altera la tasa de implantación entre un 33 y un 70% y disminuye la tasa de embarazo hasta en un 67%, es decir, que es una cifra que no es despreciable. La evidencia es completamente clara que los miomas submucosos, si nosotros nos vamos a clasificar entre la presencia de los miomas, estos que están en contacto con la cavidad uterina o que están dentro de la cavidad uterina, sin duda alguna y comparado con otras localizaciones, reducen todavía más las posibilidades de embarazo clínico, de embarazo en curso, y por supuesto aumenta las posibilidades de aborto durante el primer trimestre. Si ustedes ven, estos OR son mucho menores si los comparamos con los ORs de la presencia de miomas ubicados en otras partes diferentes. Y esto probablemente tenga relación por la alteración de la receptividad endometrial que repercute en la implantación embrionaria. Si hablamos de los miomas subserosos, es decir, aquellos 5, 6 o 7, que son los subserosos pediculados, la evidencia ha demostrado poco impacto en la fertilidad en aquellas mujeres que tienen miomas y son llevadas a tratamientos de reproducción asistida. No parecen, por tanto, tener efectos sobre la fertilidad, y esto lo corrobora Somigliana en una revisión sistemática durante el año 2007, en el que incluyó 11 ensayos clínicos, donde demostró que el embarazo clínico en estos miomas subserosos tiene un OR de 1, es decir, que no tiene relación la causa, el efecto y la causa, perdón, el evento y el efecto, y que tampoco tienen un OR que aumente las posibilidades de disminuir las tasas de embarazo, aumentar las tasas de aborto, con un OR de 0.9 y un intervalo de confianza que llega al 1, es decir, que no tiene diferencia estadísticamente significativa. Entonces es claro la posición de los mucosos y su efecto sobre la infertilidad. Es claro la evidencia hasta ahora de los subserosos que no tienen impacto, pero ¿qué pasa con el intermedio y esa zona gris dada por los miomas intramurales? Entonces, con respecto al impacto que tiene sobre la fertilidad de estos miomas intramurales, la evidencia hasta ahora no es clara acerca del efecto que podría tener la presencia de estos miomas y aquellas pacientes que son llevadas a tratamientos de reproducción asistida. En 2010, Uncara, en una revisión sistemática y metaanálisis, demostró que aquellos miomas que aún no alterando la cavidad endometrial pueden reducir la tasa de recién nacido vivo hasta en un 21% y la tasa de embarazo clínico hasta en un 15% por ciclo de fertilización in vitro inicial. Si comparan la tasa de implantación y la tasa de aborto, no existen diferencias estadísticamente significativas. 8 años después de este estudio de Zumparia, se publicó nuevamente este estudio del Dr. Wang. Es un metaanálisis que incluyó 28 estudios, donde ratificó los resultados vistos en el 2010, donde se observa que efectivamente hay una disminución en la tasa de nacido vivo, efectivamente hay una disminución de la tasa de implantación y adicionalmente también hay una disminución en la tasa de embarazo clínico. Entonces, si miramos toda esta evidencia, pues todos los miomas intramurales van a tener efectos sobre la fertilidad. Eso querría decir que todos los miomas intramurales los tendríamos que intervenir. Pero estos estudios no clasifican a los miomas ni por tamaño, ni por ubicación, por proximidad al endometrio, edad de la paciente o el método diagnóstico. Es decir, que no tendríamos certeza de que todos los miomas intramurales pueden afectar la fertilidad, porque depende de la localización y del tamaño de este mioma intramural, que es el efecto sobre la reproducción. Entonces, si estamos en esa zona gris, ¿cuál sería la clave? ¿Cuál sería el punto de corte o el parámetro para decir, este lo tengo que tratar, este intramural no lo tengo que tratar? El tamaño hasta el momento y según la evidencia disponible puede ser la clave para diferenciar entre los intramurales, que es nuestra zona gris, cuál es el mioma que yo tengo que intervenir y cuál es el que no, para mejorar los resultados en términos reproductivos de nuestras pacientes. Y esta respuesta, o más bien este marcador del tamaño, lo ratifica este estudio de tipo prospectivo realizado en el 2004 por el Dr. Buletti, donde incluyó pacientes entre 25 y 39 años sin factor masculino que tuvieran factor tubárico bilateral, e incluyó pacientes con miomas
entre 1 y 5 miomas de más de 5 centímetros sin miomas submucosos para quitar ese sesgo, y estas pacientes fueron llevadas a miomectomía por laparoscopia y comparadas con pacientes control, es decir, pacientes que eran llevadas a in vitro que no eran llevadas a remoción de los miomas. ¿Y qué encontró el doctor Buletti? Que existe una diferencia estadísticamente significativa en las tasas acumuladas de embarazo y en las tasas de nacido vivo en aquellas pacientes que son llevadas a cirugía con miomas de más de 5 centímetros comparadas con aquellas que tienen miomas y que no son llevadas a cirugía. Es decir, que este estudio nos pone el primer punto de corte de tamaño, que es más de 5 centímetros para resección de miomas intramurales. Nuevamente, este estudio en el 2011 comparó pacientes asintomáticas ratificando ese punto de corte y comparó entonces pacientes con miomas de más de 5 centímetros versus mujeres sin miomatosis en ciclos de fertilización in vitro con grupos que eran completamente equitativos, 119 casos y 119 controles. ¿Qué encontró? Que si comparamos las pacientes afectadas por los miomas que son llevadas a, que inician su fertilización in vitro con miomas de menos de 5 centímetros versus pacientes sin miomatosis, no existe diferencia entre la tasa de embarazo clínico ni tampoco existe diferencia entre la tasa de implantación. Es decir, que pacientes asintomáticas que son llevadas a fertilización in vitro, que van a iniciar tratamientos de reproducción asistida, si tienen miomas menores de 5 centímetros que no comprometen la cavidad endometrial, el tratamiento quirúrgico no va a mejorar la tasa de éxito en fertilización in vitro o en cualquiera de los tratamientos, así sea de baja complejidad, a los que vamos a someter a nuestras pacientes. Conclusión, miomas intramurales de más de 5 centímetros tienen que ser resecados quirúrgicamente, ya sea por laparoscopia o por laparotomía, y miomas de menos de 5 centímetros que no tengan impacto en la cavidad uterina no deben ser removidos de manera quirúrgica porque no tienen impacto en los resultados reproductivos de estas pacientes. Pero entonces, ¿todos los miomas intramurales tienen el mismo impacto en la cavidad endometrial? Y la respuesta es no. Y esto particularmente sobre los miomas FIGO3. Estos miomas FIGO3 son aquellos que son completamente intramurales, pero están en contacto con la cavidad endometrial sin distorsionar esta cavidad. Este estudio estudió estos pacientes con miomas FIGO3 entre el año 2010 y 2016, entre 20 y 40 años, que tenían uno o múltiples miomas que no distorsionaban la cavidad, pero que estaban en contacto con el endometrio. Estas pacientes eran diagnosticadas de la miomatosis por medio de ecografía y luego eran llevadas a estereoscopia para descartar el compromiso de estos miomas sobre la cavidad endometrial. Estas pacientes eran llevadas a transferencia de embriones en fresco que no tenían pues el factor uterino y comparadas con un grupo control que tenían un útero completamente normal sin miomatosis. ¿Qué encontraron cuando compararon pacientes con miomas FIGO3 y con pacientes que no tenían miomatosis? Que en efecto, así el mioma intramural no esté distorsionando la cavidad, pero que esté en contacto con ella, disminuye de manera significativa la tasa de implantación, la tasa de embarazo clínico y la tasa de recién nacido vivo. Si hacemos un subanálisis de acuerdo al número de miomas, de acuerdo al tamaño de miomas, una paciente que tenga un mioma FIGO3, solamente uno no va a tener ninguna alteración en los resultados reproductivos comparada con una paciente que no tenga miomatosis. Pero si esa misma paciente tiene dos o más miomas FIGO3 y es comparada con una paciente que no tiene miomatosis, sí va a disminuir su tasa de implantación, la tasa de embarazo clínico y la tasa de nacido vivo. Pero si esa paciente tiene un mioma FIGO3 mayor o igual a 3 centímetros, fíjense que si se compara con el grupo control, las tasas nuevamente de embarazo clínico, de implantación y nacido vivo van a disminuir. Lo que nos lleva a la conclusión de que los miomas FIGO3, aún cuando no distorsionan la cavidad, si son más de 2 miomas y si tienen más de 3 centímetros, deben ser resecados, obviamente por histeroscopia, para mejorar los resultados reproductivos de estas pacientes.
En cuanto al manejo de la miomatosis uterina, independientemente de su ubicación, tenemos el brazo del manejo quirúrgico y el brazo del manejo médico. En cuanto al manejo quirúrgico, obviamente, como lo hemos hablado, tenemos la miomectomía, pero esta miomectomía, de acuerdo a la posición del mioma, puede ser llevada a cabo por medio de histeroscopia o por medio de laparotomía o laparoscopia. El abordaje histeroscópico está indicado en aquellas pacientes que tienen miomas FIGO 0, 1, 2 y 3. Estos últimos, recordemos, si tienen más de 2 miomas o si tiene más de 3 centímetros, deben ser removidos. El doctor Manso, en su estudio, reportó que los miomas que eran resecados por histeroscopia, el 87% requerían una sola intervención. Sin embargo, existe un 12.3% de miomas que requieren hasta 2 tiempos quirúrgicos para resecarlos completamente. Y esta necesidad de un segundo tiempo quirúrgico va de la mano del tamaño del mioma. Es posible que algunos miomas que tengan más de 3 centímetros requieran un primer tiempo quirúrgico para enuclearlos, resecar al menos el 50% de este mioma, y en un segundo tiempo quirúrgico el miómetro ha generado la enucleación o la protrusión de este mioma hacia la cavidad y es mucho más fácil terminar de resecarlo en un segundo tiempo quirúrgico, disminuyendo las comorbilidades que un tiempo quirúrgico prolongado en un primer paso pueda generar. La tasa de embarazo reportada de embarazo espontáneo post corrección de estos miomas es de hasta el 45%. Cuando hablamos del otro abordaje, la miomectomía, es decir, abierto laparoscópica, después de la resección de estos miomas se ha demostrado una tasa de embarazo de hasta el 50% cuando resecamos miomas que tienen más de 5 centímetros. Nuevamente, vemos el beneficio de la resección de los mismos si tienen más de 5 centímetros y no existe ningún beneficio a aquellos miomas de menos de 5 centímetros. ¿Cómo escogemos la vía de abordaje? Si es laparoscópica o si es por laparotomía. Esto depende del número de los miomas y depende del tamaño del mioma. Si tenemos así sea un solo mioma, pero que mida más de 10 o 12 centímetros, el abordaje ideal es laparotomía. Y si la paciente tiene más de 4 miomas, esta paciente también debe ser llevada a resección por laparotomía. Si escogemos una vía o escogemos la otra, no existen diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la tasa de recién nacido vivo, y esto lo demuestra el metaanálisis publicado en Cochrane el año pasado, en 2020. La recurrencia es similar en ambas vías, laparoscópica y laparotomía. Sin embargo, si la paciente tiene más de 5 miomas, la recurrencia es mayor si vamos a resecar los miomas por vía laparoscópica. Lo que quiere decir, lo que ratifica la indicación de que si la paciente tiene más de 4 miomas, debe ser llevada a resección por laparotomía para disminuir la tasa de recurrencia. Respecto al tiempo que debemos esperar desde el momento de la resección del mioma hasta buscar el embarazo, es una pregunta muy frecuente que nos hacen nuestras pacientes y que nosotros también nos cuestionamos. ¿Cuánto tiempo le voy a dar a esta paciente para que cicatrice el útero y para que pueda lograr su embarazo, tratando de disminuir la mayor comorbilidad o la mayor complicación que nosotros tenemos, y es la ruptura uterina espontánea? Y esta revisión sistemática publicada en 2021 reunió 80 estudios tratando de buscar la respuesta a esta pregunta: ¿cuál es el tiempo que tenemos que esperar? Y es que ellos encontraron que más o menos en los estudios existía una media de 17.6 meses entre el momento de la miomectomía hasta la llegada del embarazo espontáneo, es decir, casi que más de un año. Pero entonces, cuando analizamos otros resultados, vemos que después de la miomectomía se lograron hasta 70 embarazos espontáneos reportados en 40 artículos. El tiempo promedio entre la miomectomía y el embarazo fue de 26.1 meses, es decir, desde la búsqueda activa, pero el intervalo más corto reportado en estos estudios fue de 3 meses con una media de 4.3 meses. Y algo muy importante que encontró ese estudio, y tal vez es el resultado más relevante, es que la mayoría de las rupturas uterinas no tuvieron relación con el intervalo de tiempo entre la miomectomía y el embarazo, con una P que está en 0.7, es decir, que no establece relación entre el tiempo y el momento del embarazo, lo que quiere decir que podríamos aconsejar a nuestras pacientes en empezar la búsqueda activa del embarazo o de asistir la búsqueda de este embarazo al menos 3 meses.
Los hallazgos radiológicos han demostrado que la cicatrización uterina se puede alcanzar a los 3 meses, sin embargo, otros estudios demuestran que podría completarse hasta los 6 meses. Pero teniendo en cuenta este hallazgo tan importante en que la mayoría de las rupturas uterinas no tuvieron relación con el tiempo de búsqueda de embarazo, podríamos aconsejar a nuestras pacientes como mínimo 3 meses para iniciar la búsqueda activa del embarazo. Pero este tiempo, si bien se ha demostrado que el intervalo más corto, sin relación con aumento de la tasa de ruptura uterina es de 3 meses, también tiene que estar condicionado este intervalo de tiempo por el tamaño, la localización, el tipo de energía que utilizamos que puede aumentar la posibilidad de ruptura espontánea o de las complicaciones postquirúrgicas. Esto tiene que ser completamente individualizado para poder aconsejar a nuestra paciente sobre el tiempo, pero en términos generales la media es de 3 meses. En cuanto al manejo médico que también se puede ofrecer en estas pacientes, encontramos la terapia hormonal, siendo el acetato de ulipristal y los agonistas de GnRH las terapias indicadas como manejo médico. En cuanto a los mecanismos de acción de los agonistas de la GnRH y de los receptores o de los moduladores selectivos de los receptores de progesterona, como recordamos en las primeras diapositivas, los inhibidores o los moduladores selectivos de los receptores de la progesterona van a tener efectos sobre ese receptor de la progesterona que va a aumentar las tasas de proliferación de estos miomas. Es decir, que si bloqueamos esta vía, vamos a disminuir la conversión de las células normales miometriales a células anormales y disminuimos, por tanto, la liberación de factores que van a seguir estimulando el crecimiento de estos tumores. Y los agonistas de la GnRH, al bloquear estos pulsos, disminuir la secreción de gonadotropinas y por tanto disminuir a nivel ovárico la síntesis de estrógenos y progesterona, vamos a disminuir su efecto sobre el crecimiento de los miomas. Los agonistas de la GnRH están indicados como una terapia preoperatoria para reducir el volumen de los miomas, disminuyendo las tasas de anemia y permitiéndonos organizar o programar este evento quirúrgico. En cuanto a los receptores de progesterona que juegan un papel clave en el rol de los miomas, según el estudio Pearl, se ha demostrado que es una muy buena opción para manejo a largo plazo en pacientes que tienen una hemorragia uterina anormal severa, disminuyendo el dolor y disminuyendo el volumen de este tumor. Sin embargo, estos moduladores selectivos de progesterona tuvieron diferentes inconvenientes a consecuencia de las tasas de falla hepática que se demostraron en algunas pacientes y en consecuencia la EMA, una entidad que regula el uso de medicamentos en Europa, aconsejó que solamente las pacientes que no puedan ser candidatas para manejo quirúrgico son aquellas candidatas para manejo médico. Si nosotros vemos esta gráfica, a largo plazo, el uso de los moduladores selectivos de los receptores de progesterona después de 4 cursos, es decir, después de 1 año, pueden alcanzar la disminución del tamaño tumoral hasta en un 67%. Esto es un buen resultado en pacientes con miomatosis, sin embargo, en fertilidad nosotros queremos tratar de reducir el tiempo para lograr el embarazo. Y estas dos alternativas médicas serían una buena opción, pero en otro escenario diferente a aquellas pacientes que están buscando fertilidad. O podría ser una opción, pero para aquellas pacientes que por alguna comorbilidad tienen una contraindicación de manejo quirúrgico. Pero idealmente el manejo debe ser quirúrgico en estas pacientes y de acuerdo a las recomendaciones internacionales. Existen también otras alternativas como estas 3. Una de ellas es el ultrasonido focalizado guiado por resonancia magnética, el cual utiliza pulsos ultrasónicos para calentar y destruir los tumores. Esta es una buena alternativa en pacientes que tienen deseo de la preservación del útero y que tienen deseo de fertilidad. Sin embargo, todavía su impacto en la reserva ovárica o en resultados reproductivos a largo plazo no es robusta la evidencia con respecto a estos resultados. También existen otras estrategias quirúrgicas como la embolización de las arterias uterinas o como la oclusión vaginal de las arterias uterinas. Sin duda alguna, este procedimiento que ha demostrado buenos resultados en pacientes con miomatosis uterina tiene un gran impacto en la reserva ovárica, disminuyendo la tasa de embarazo a largo plazo, y en las pacientes con infertilidad no es una
estrategia que se recomiende desde el punto de vista reproductivo. Como conclusiones, la miomatosis uterina sigue siendo un reto médico a pesar de ser una patología muy común dentro de las pacientes en edad reproductiva. La evidencia aún es inconclusa, sobre todo para pacientes con miomas intramurales, pero según lo expuesto, podríamos tener un punto de corte y es más de 5 centímetros o miomas que estén distorsionando la cavidad endometrial, como los miomas submucosos, los miomas FIGO3 o aquellos miomas que generen dolor. Se debe realizar un mapeo por ultrasonido de los miomas uterinos determinando su tamaño y localización. Esto es fundamental para seleccionar aquellas pacientes que deben ir a tratamientos quirúrgicos o que no deben ir a tratamiento de estos miomas. Sin duda, los miomas intracavitarios, es decir, los miomas FIGO 0, 1 y 2 deben ser resecados en pacientes con infertilidad. Miomas FIGO 3 que sean más o que sean mayores de 3 centímetros o aquellos intramurales que tengan un diámetro mayor o igual a 4 centímetros. Ellas idealmente deben ser llevadas a miomectomía, ya sea histeroscópica o sea por laparoscopia o por miomectomía abierta, dependiendo del tamaño del mioma y del número de miomas. Los miomas subserosos no deben ser tratados, pues no tienen ningún impacto en la fertilidad de las pacientes y el tratamiento sin duda debe ser individualizado de acuerdo a los síntomas y el deseo de fertilidad que tienen las pacientes que consultan. Se debe aconsejar posponer la búsqueda del embarazo hasta después de 3 meses de la cirugía. Sin embargo, pacientes mayores de más de 35 años o que tengan una reserva ovárica disminuida, se debe sugerir la criopreservación embrionaria o la vitrificación de ovocitos previo al procedimiento quirúrgico, tratando de disminuir las repercusiones que tiene el tiempo sobre la reserva ovárica. Muchas gracias a todos ustedes por su atención y estaré atenta a las preguntas que tengan.